acomodando lo espiritual a lo espiritual. Vamos a comenzar. Muy bien. ¿Cuál era el tema? El predicador ahora es perseguido, ¿no? Damos la bienvenida ahí a todos los que están mirando por la transmisión en Facebook. Que Dios los bendiga. Mi nombre es Fernando. Es un placer poder estar juntamente con ustedes. Soy el líder de la congregación Cristo es Rey. Y estamos acá juntos, aquí con mis hermanos de manera presencial, estudiando el libro de los Hechos. Tema número 19. El predicador ahora es perseguido. Los pasajes a estudiar, capítulo 9, verso 23 al verso 31. ¿No? Habíamos visto, amados hermanos, que Saulo, después de recibir el Espíritu Santo por manos o imposición de este hombre llamado Ananías, empieza a predicar el Evangelio, empieza a predicar de Cristo, y su testimonio era, y dice el verso 20, predicaba que Cristo era el Hijo de Dios, ¿no? Algo que él no entendía, algo que él rebatía, algo que él contradecía. Por eso perseguiría a los cristianos, porque para Saulo, antes de su conversión, Jesús ni era el Hijo de Dios y Jesús ni era el Salvador del mundo entero, como los cristianos o los del camino sí lo interpretaban. Cuando Saulo se convierte en camino a Damasco, él empieza a ver y tener un encuentro con el Señor Jesucristo, y aquel Jesús al cual él perseguía pasa a ser el Jesús que realmente es su Salvador. Cuando Saulo recibe el Espíritu Santo y las vendas, las escamas de sus ojos se caen, empieza a decir a los mismos judíos de Damasco: ese Jesús al que yo predicaba, el Nazareno al cual yo aborrecía, odiaba, verdaderamente era el Hijo de Dios, verdaderamente era el Salvador. Entonces vemos a un Saulo predicando a Cristo, ya no atacando a Cristo. Y esa es una conversión radical para una persona, ¿no? Saulo pasa de ser un incrédulo a ser un creyente, de ser un odiador de discípulos a ser un discípulo del camino. Ahora, la predicación de Saulo en Damasco, dos cosas ha dado fruto, dos cosas va a traer por resultado de la predicación de Saulo en Damasco. Y recordemos que de Jerusalén a Damasco había como 6 días de viaje en ese entonces. Entonces el texto inicia de la siguiente manera, el verso 21, volvemos y dice: y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y vino acá también para llevarse presos a muchos cristianos. Entonces, mientras Saulo predicaba, dos cosas estaban pasando en Damasco. Número uno, los discípulos estaban asombrados porque un perseguidor se ha convertido. Y número dos, los judíos estaban odiando y rechazando a Saulo. Entonces Saulo impacta dos cosas en Damasco: a los creyentes asombrados, ¿no? Y eso también causaría a nosotros, ¿no? Imagínense que alguien de nuestra familia, de nuestros vecinos, diga: yo nunca voy a creer en Cristo, yo maldigo ese nombre, los cristianos son esto, los es, jamás voy a ser cristiano. Y de un día para el otro se convierta. ¿Te sorprendería? Claro, pues, sorprende, ¿sí o no? Ese era Saulo. Saulo: yo nunca soy del camino, aborrezco a los del camino, maten a los del camino. Y un día yo ya me volví al camino. ¡Wow! La gente se sorprendió, atónitos. Este es Saulo. Pero los judíos: hay que matar a este Saulo. Está hablando de Jesús. Me caía cuando odiaba a Jesús, ahora no me cae, ama al Señor Jesús. Entonces Saulo está haciendo dos reacciones: que los discípulos se asombren, que los discípulos vean: wow, cómo Saulo perseguía, ahora es uno de nuestros hermanos. Ananías mismo se ha sorprendido, ¿sí o no? Cuando Dios le dice: Ananías, ve donde Saulo, lo he encontrado. No, él nos persigue, Señor. No, yo lo he escogido. Y Ananías, ¿qué le dice? Saulo, hermano mío, le dice. Entonces sí asombró Saulo, claro. Imagínense que Saulo un día antes perseguía, mataba, y al día siguiente se convierte. ¿Qué te enseña eso? ¿Qué te enseña eso? Exacto. Que Dios puede, mira, hermanos, si Dios perdonó al peor perseguidor, al peor pecador, ¿cómo no nos va a perdonar a nosotros? Dios perdona, hermanos, el más grande pecado.
Dios perdona todo tipo de pecado que hayamos hecho. Perdonó a Saulo, quien mató a su iglesia. ¿Cómo no nos va a perdonar a nosotros? Saulo es el mayor ejemplo del amor de Dios para el pecador. ¿Ahora entiendes por qué Dios ama al pecador? Dios nos ama y nos dio la salvación de su Hijo Jesucristo. Pero siempre hay un grupito, ¿no? Como los judíos. No, hay que matarle. Ahora, quiero que entiendas lo siguiente. El verso 20, ¿cómo empieza? Y enseguida Saulo predicaba de Cristo. Pero ponga atención, no está pasando tan rápido. El relato de Lucas nos hace entender, Saulo, 3 días, Saulo, Ananías, Saulo bautizado, Saulo con el Espíritu Santo, Saulo predicando. Como que todo pasó en un día, ¿no? Rápido. No, pasó mucho tiempo acá. Pasó mucho tiempo, Saulo se quedó en Damasco mucho tiempo, aprendiendo de Ananías, aprendiendo de los discípulos y también llevando la predicación de Jesús como el Hijo de Dios a los judíos que estaban ahí. Obviamente Saulo estaba predicando en las sinagogas, entonces no fue tan rápido como lo estamos leyendo, ¿no? Lucas está narrando, pero Saulo va a adelantar después cómo él ha hecho ese proceso. Entonces no ha sido de la noche a la mañana lo que Saulo está predicando, ha pasado un tiempo, una transición para todo eso. ¿Por qué entendemos eso? Porque para que los judíos le quieran matar, Saulo tuvo que estar haciendo un gran testimonio en Damasco. Tuvo que estar haciendo una buena predicación sin cesar. Para que los judíos le quieran matar a tal extremo, Saulo tuvo que estar impactando a los judíos en Damasco. Tuvo que estar convirtiendo a gente al cristianismo y apoyando a los cristianos que estaban en Damasco también. Entonces, tras una gran ira de los judíos para matar a Saulo, Saulo estaba empeñado en predicar el evangelio y mostrar a Cristo Jesús. En este marco vamos a ver a Saulo en dos escenas en las cuales él va a ser perseguido. Saulo en Damasco y Saulo en Jerusalén. Anote eso. 2 puntos vamos a ver: Saulo en Damasco y Saulo en Jerusalén. Muy bien. Una excelente predicación es la que Saulo da. Estamos en el punto 1, Saulo en Damasco. Una excelente predicación que Saulo da en Damasco, y dice ahí, mucho más se esforzaba, y quiero que me acompañes a leer el capítulo 9, verso 22, y dice el texto: pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrándoles que Jesús era el Cristo. Y la pregunta es para todos. Yo quiero que entendamos esta parte. Saulo está predicando en Damasco, en las sinagogas, y la pregunta es, el texto dice, demostrando que Jesús era el Cristo. La pregunta para ustedes, ¿cómo creen que Saulo demostraba eso? ¿Qué utilizaba para demostrar? No. A ver, pero miren aquí adelante. Imaginemos que ustedes son los judíos y yo soy Saulo, y yo les predico. Jesús era el Cristo. El nazareno que nació en Nazaret y murió, realmente era el Mesías. Y la gente va a decir, demuestra. Y el texto dice, Saulo demostraba que Jesús era el Cristo. ¿Cómo lo hacía? Al judío, ¿cómo podías convencerle, pues? No. Saulo para este entonces no estaba haciendo señales. ¿Ah? ¿Ya? No. Cerca. Pero hay una palabra clave en eso. Los del Facebook, a ver, ¿con qué demostraba Saulo? Porque los judíos sí querían ver pruebas. Y ahí viene la capacidad de Saulo. Saulo estaba demostrando que Jesús era el Cristo a través de las Escrituras. Saulo tenía un grande conocimiento de las Escrituras que para ese entonces tenían la traducción de la Septuaginta, y los judíos lo conocían bien. Saulo decía, Jesús era el Cristo. A ver, ¿cómo lo demuestras? Y seguramente hizo lo que Esteban, ¿no? Nuestros padres, etcétera, Abraham, Moisés.
Saulo estaba llevando a los judíos con la escritura, demostrando por las escrituras que Jesús realmente era el Cristo. Eso era lo importante. Lo importante es que nosotros entendamos que las escrituras demuestran a Cristo. Lo dijo Jesús a los discípulos del camino de Maús en 24, 22, 44 de Lucas, ¿no? Demostrando que desde Moisés, los salmos y los profetas apuntaban y hablaban de mí, dice Jesús. Entonces yo me imagino que Saulo estaba hablando a los discípulos judíos, diciéndoles, miren judíos, ustedes saben la ley, saben la Torá, el Neviín y el Ketubín. Todo eso apuntaba a el Mesías, al Cristo. Y los judíos saben que tenía que venir un Mesías. Y Saulo decía, ese Mesías es el Cristo. Anote en sus apuntes ahí. De manera que el Antiguo Testamento anunciaba a Cristo. Anote eso. De manera que el Antiguo Testamento anunciaba a Cristo y el Nuevo Testamento proclama a Cristo. Repito, de manera que el Antiguo Testamento anunciaba a Cristo, pero el Nuevo Testamento ya testifica de Cristo. El Cristo anunciado en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento se hace realidad. Y eso es lo que Saulo había entendido. Todo lo que el Antiguo Testamento estaba prometido para nosotros en el Mesías, Él era el Cristo. Y lo matamos, le negamos, le rechazamos. Entonces Saulo demostraba, se esforzaba demostrando con las Escrituras que Jesús era el Cristo. Ahora vemos aquí a Saulo en la región de, ¿dónde estaba? Damasco, ¿no? Estaba Saulo en la región de Damasco, ¿no? Y vemos que en esta región Saulo habitó por mucho tiempo. Saulo estuvo siempre listo para afrontar la situación. Hermana María, ¿cuánto tiempo crees que Saulo estuvo en Damasco? Según el relato de Lucas en Hechos 9. ¿Cuánto tiempo se imaginan que Saulo estaba ahí? Miren acá adelante, a ver, miren aquí adelante. Para que los judíos quieran matarle, Saulo tuvo que estar mucho tiempo ahí chincheando con la palabra de Dios. ¿Cuánto tiempo creen que estuvo Saulo en Damasco? 3 años. Abre tu Biblia en Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1. Cuando leemos el relato de Lucas en Hechos capítulo 9 para adelante, podemos pensar que Saulo pasó rápido, una semana predicando, una semana evangelizando, ganando almas, ganando el odio de los judíos, pero no es tanto así. Saulo estuvo en Damasco 3 años, y en esos 3 años también fue a Arabia, dice el texto. Vamos a Gálatas capítulo 1, Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1. Vamos a leer el verso 17. Ni subía a Jerusalén, Pablo está relatando lo que pasó en Damasco, ni subía a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Mira, fue a Arabia, volvió a Damasco. Después, pasados, ¿cuánto dice ahí? 3 años subí a Jerusalén. Entonces, ¿cuánto tiempo Saulo se quedó en Damasco? 3 años. Después, ¿dónde fue? A Jerusalén. Muy bien. Ahora, yo quiero que entiendas esta parte, porque la Biblia se está complementando. Lucas está apuntando a otra realidad, pero Saulo está complementando lo que está pasando en su relato. Entonces no es tan rápido como pensamos, ¿no? Porque a veces un inmaduro puede decir, mira, el verso 20 dice, enseguida predicaba, y tú ya entiendes, Saulo se bautiza y al día siguiente, ¿no? Sin esperar, ya está predicando. No. Recuerda que el relato de Lucas lo va a complementar el relato de Pablo en Gálatas capítulo 1. Y según el relato del mismo apóstol Pablo, ¿cuánto tiempo estuvo en Damasco? 3 años.
Y en esos 3 años no solamente estaba en Damasco, sino también fue a Arabia. Fue a Arabia y volvió a Damasco. 3 años se quedó él en Damasco, edificando a los creyentes y convirtiendo y testificando del Señor Jesucristo. Ahora, es interesante, mira lo que pasa después en el verso 23. Pasado muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle. Los judíos se habían reunido y habían dicho, ¿qué hacemos con este Saulo? Está impactando con su testimonio, sabe mucho de escritura, muy capacitado este hombre, criado bajo los pies de Gamaliel. ¿Vamos a poder contra él? No, vamos a la solución fácil, matémosle. El texto dice que ya habían quedado en un consejo matarle, o sea, ya estaba decidido, Saulo tiene que morir. Esa era la sentencia de los ancianos, autoridades judíos en Damasco. Pero mira lo que pasa, verso 24. Pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Ahora, ¿por qué entendemos que guardaban las puertas? Porque recuerda que Saulo había salido de Damasco a Arabia. De Arabia había vuelto a Damasco. Y los judíos, en ese punto de la historia, cuando él vuelve de Arabia a Damasco, es cuando ellos dicen, hay que matarlo. Está saliendo de Damasco, está llevando el evangelio, está trayendo a ese Cristo acá, está confundiendo y no hay más, hay que matarle. Y yo me imagino, ¿no? En la reunión de los ancianos, muy bien, vamos a cuidar las puertas, los muros, para que no salga, porque ellos ya habían quedado. Saulo tiene que morir, acá tiene que morir este hombre. ¿Quién está detrás de todo de esta hazaña? A ver, ¿quién está detrás de todo este complot para matar a Saulo? ¿Quién está en el fondo siempre? Satanás, el enemigo. Hermano Alberto, ¿te das de cuenta que Satanás en todo momento está contra la doctrina, contra Cristo, contra sus siervos? Uno puede pensar, no, es que los judíos le odiaban, pero ¿quién implantó ese odio? Jesús lo va a decir a los mismos judíos, ¿no ve? Ustedes no son de Dios, ustedes son de su padre el diablo, les va a decir. Estos judíos, ¿de quién eran hijos? Del diablo. Por lo tanto, el diablo no solamente utiliza sueños, visiones, claro, lo puede hacer. También utiliza personas para dañar nuestra obra, para dañar nuestro ministerio, para dañar nuestras vidas espirituales. Quisieron matar aquí a Saulo y estos judíos dijeron, no queremos soportar la predicación, no hay más, hay que matarlo. Hay que matarlo. Cuidemos y vigilemos las puertas, las entradas. Qué interesante. Día y noche. Hermana Irma, para que estén vigilando día y noche, mucho odio hayan tenido a Saulo, ¿no? Lo han debido odiar. 3 años predicando de Cristo. El perseguidor se ha vuelto en predicador. ¡Wow! Tremendo cambio. Eso va a convencer a mucha gente. ¿Sí o no? Como a nosotros nos convierte, ¿no? Que venga aquí un hombre que ha vivido su vida en el alcoholismo, una persona que ha vivido toda su vida en adulterio o en prácticas equivocadas, se convierte a Cristo. ¡Wow! ¡Gloria a Dios! Bendito sea el Señor. Esa vida con ese testimonio puede convertir más vidas. Estaba Saulo cambiando otras vidas también, pero los judíos no soportaban eso. Y detrás de todo eso estaba Satanás, el enemigo. Saulo se vuelve de perseguidor a predicador. Y hermano Esteban, interesante, ¿sabes por qué? Porque Saulo de perseguidor a predicador, ahora él va a ser el perseguido. Qué interesante el relato. Qué interesante. ¿Quién iba a pensar? Se le volteó. Saulo perseguidor, predicador. Ahora Saulo, perseguido eres tú. El perseguidor queda a ser perseguido.
En Damasco empieza su primera persecución, empieza sus primeros rechazos, y dice el texto en el verso 25, entonces los discípulos tomándoles de noche, bajaron por el muro, descolgándole en una canasta ahí. Sinceramente, muchos teólogos, aquí vemos algo vergonzoso. Yo les voy a preguntar a ustedes, ¿Saulo quería escapar? ¿Saulo huyó? El texto dice que ¿quiénes los sacaron? Los discípulos. Saulo no huyó. Hermana Marta, Saulo en estas instancias, hasta su crecimiento en su primer encarcelamiento, siempre quiso morir. Él siempre estaba dispuesto a morir. Él no quería escapar. Voy a morir. Y eso fue algo impactante. ¿Sabes por qué? Porque Saulo, para esta instancia, hermano, los 3 días, ¿te acuerdas? Los 3 días humillado. Saulo, en la mente de Saulo, hermanos, él lo único que quería era morir. He matado a los cristianos, he perseguido a Cristo, quiero morir por Cristo, yo quiero morir. Saulo nunca fue un cobarde, él siempre quiso morir. En Hechos 20 lo dice lo mismo, ¿no? Cuando va a ir a Jerusalén, ¿qué le dicen los ancianos de Éfeso? Incluido Lucas, el evangelista que está acá. ¿Qué le dicen? No vaya Saulo. ¿Y recuerdan que ha visto un profeta una visión? Del quien sea este trozo de tela de vestido, Dios me ha mostrado. Lo van a atar, lo van a enmañar, lo van a castigar. ¿Y de quién era ese pedazo de tela? De Saulo. Y Saulo dice, de ninguna cosa hago caso, dice, porque menosprecio mi vida, no amo mi vida. Hermanos, entiendan esto. Saulo, hasta su primer encarcelamiento, siempre quiso morir. Nunca le tuvo miedo a la muerte. Ahora entiendes por qué en Antioquía, después de ser apedreado, volvió a predicar. Saulo no tuvo nunca miedo a la muerte. Los que lo sacan de Damasco, ¿quiénes eran? Los discípulos. Vete, Saulo, vas a morir, escapa. Saulo siempre estuvo dispuesto a morir por lo que él había hecho. Él había perseguido a los cristianos. Y mire aquí adelante, y ustedes también los del Facebook. Cuando estudias la mente de Saulo, su vida, sacas una verdad. Desde su conversión hasta su muerte, una verdad vas a sacar. Él nunca ha olvidado cómo él ha hecho con los cristianos. Y aquí, hermanos, pongamos a meditar un momento, nosotros nada más. Un momento. ¿Alguna vez has visto en Facebook, en la tele, un asesinato? Duele, ¿no ve? Duele. Ahora imagínate de que tú mates a una persona. ¿Cómo estaría tu conciencia, hermana Marta? Saulo mató a cristianos. Saulo encarceló a cristianos. Saulo dijo, blasfema de ese Jesús. Si no, a la cárcel. Si no, muerte. Él hacía que los cristianos blasfemen de Jesús. Todo eso que ha hecho le lastimaba el corazón. Por eso Saulo dice, quiero morir. No hay más para mí, quiero morir. Saulo estaba dispuesto a morir por todo lo que había hecho. Lo dice el mismo Pablo en Timoteo, lo dice en Gálatas, lo va a decir. Yo perseguía a la iglesia, yo era un pecador, pero Dios me mostró su gracia, dice. Entonces Saulo siempre venía a su mente, y esta es clave, hermanos, y los que están en el Facebook, esto es clave para entender la mente paulina. Ahora entiendes por qué Saulo se dedicó tanto a la iglesia, al cuerpo de Cristo. Porque el mismo Saulo que perseguía a la iglesia, dio su vida por la iglesia. Esa fue la transición de la mente de un Saulo perseguidor a un Saulo predicador. ¿Cuándo cambia la mente de Saulo? Después del primer encarcelamiento. Porque, ¿recuerdan lo que dice en Filipenses? Porque para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero de las dos cosas estoy por estrecho, dice Saulo. No sé qué decidir. Antes de su primer encarcelamiento, Saulo, ¿qué quería? Morir. Yo quiero morir por Cristo. Pero cuando él está entendiendo la transición, él ya dice, ya no sé qué decidir, dice, ¿sí o no? Si morir, con Cristo.
pero también es necesario quedarme. ¿Por qué? Por amor a ustedes, porque la obra crezca. Entonces, ¿qué estamos viendo ahí? Lo que te he dicho, pues. El libro de los Hechos es transicional. Saulo hasta aquí, hermana Marta, no dice, voy a predicar 3 continentes, voy a ser apóstol a los gentiles. No entiende ahorita él nada. Está empezando. Y mientras su vida va creciendo, va en progreso, va entendiendo la voluntad de Dios hasta que llega a un punto. Soy el apóstol a los gentiles. ¿Qué estamos viendo ahí? Progreso, transición. Por eso no podemos sacar doctrina de Hechos, porque es un libro transicional. Ni Saulo sabía que iba a ser el apóstol acá. ¿Me dejó entender? Entonces Saulo llega a un punto de su vida donde ya ha madurado y dice, quiero quedarme también aquí por causa de vosotros. Y Saulo entrega su vida a todo eso. Pero en este punto de la historia, Saulo, ¿qué quiere? Morir. Me matan. Merezco justo castigo. Yo maté a los cristianos. Merezco. Saulo siempre quiso morir. Saulo no escapó. Los discípulos le bajaron. Y obviamente detrás de ese rescate de los discípulos, ¿quién estaba? Dios. Porque Dios ya sabía, ¿no ve? Porque le ha dicho a Ananías, ¿sí o no? Lo he escogido como instrumento mío. Va a predicar de mí a gentiles, a reyes, a naciones, dice. Entonces, aunque Saulo no entendía, Dios ya tenía un propósito para Saulo. ¿Qué nos llama eso? Dios siempre tiene el control. Aunque no lo entendamos, Él tiene el control. Dios tiene un propósito para cada vida y Dios va a llevar esa vida hacia su propósito. Por eso dice Pablo en Filipenses, el que comenzó la buena obra en vosotros, Él la perfeccionará. Y muchas veces nosotros no entendemos, lo importante es que Dios sí entienda lo que está pasando en nuestras vidas. Amén. Saulo no entendía, pero Dios está obrando. Avanzamos. Estamos en el verso 25. ¿Cuánto tiempo se quedó Saulo en Damasco? 3 años. ¿Ya? Entonces los discípulos tomándole de noche, imagínate, de noche todavía, ¿no? Le bajaron por el muro descolgándole en una canasta. ¿Qué te parece esa escapada de mano, Nelson? ¿Cómo hayan hecho la soga, no? Por si acaso el muro de Damasco era semejante al muro de Jericó, poco más bajo, eran altos. Y recuerde que para la época, en los muros que había, casas, ¿no ve? Y obviamente no hay duda de que había discípulos que vivían en muros. Por ahí pudieron pasar a Saulo. Lo bajaron, como bajaron a los 2 espías, ¿no? En Jericó. Entonces, lo bajaron de noche, lo bajaron poco a poco en una canasta a Saulo, ¿no? Interesante eso, ¿no? Bueno, continuamos. Entramos al punto número 2. Saulo en Jerusalén. Saulo empieza a vivir lo que Jesús dijo a Ananías, ¿no? ¿Qué le había dicho Jesús a Ananías? Yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Saulo está empezando a padecer, a ser perseguido. Ahora, interesante, antes de entrar a Jerusalén, vamos a retroceder capítulo 9, verso 16. Leeremos juntos capítulo 9, verso 16. Y quiero hacerles una pregunta. Dice el texto, porque yo le mostraré, ¿quién está hablando? Jesús. ¿A quién? A Ananías. ¿Sobre quién? Sobre Pablo, sobre Saulo. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por causa de mí. Ahora subraya una palabra que sale ahí. Necesario. Necesario. ¿Qué entienden por esa palabra? Necesario. Necesario, pues, hermano. Por ejemplo, hermano Nelson, si yo te digo, hermano, si quieres tú ser un gran ingeniero mecánico, es necesario que estudies. ¿Qué te estoy diciendo? No vas a llegar ahí si no es por el estudio. Es necesario que estudies. Sin estudio, no llegas ahí. Es imprescindible
Es necesario. Para llegar allá, tienes que pasar por esto. E interesante que Jesús le dice, Saulo va a llevar mi nombre a las naciones, pero le es necesario padecer. Pregunta para ustedes. ¿Por qué Jesús permite esto? ¿En qué sentido es necesario para la vida de Saulo y para nuestras vidas padecer por causa de Cristo? Jesús lo está diciendo. Es necesario, dice. Es imprescindible. Es vital. ¿Qué Jesús? Que padezcan. ¿Por qué creen eso? Muy bien, ¿ya? ¿Qué más? Esto no se trata de algo externo, hermanos. Esto se trata de algo interno. El padecimiento, el sufrimiento, la aflicción por causa de Cristo nos hacen crecer, nos hacen depender más de Cristo. Es necesario las aflicciones. ¿Por qué? Porque ayudan a bien. ¿Para quién? Para nosotros. Saulo tuvo que padecer afrenta, tribulación, persecución, odio y desprecio, porque a través de esas cosas Dios estaba forjando su carácter. Entonces, ¿en qué sentido es necesario las aflicciones? Porque son herramientas que Dios usa para forjar nuestro carácter, nuestra madurez, nuestro crecimiento. Entonces Dios utiliza dos herramientas para nuestro crecimiento y madurez: las bendiciones, pero también las aflicciones. Y ambas cosas, ¿a dónde nos llevan? A la dependencia de Dios. Y Saulo es un testigo vivo. ¿Por qué? Porque en 1 Corintios capítulo 12, yo les pregunto antes de ir a ese texto, ¿quién trae las persecuciones, quién trae las aflicciones y quién trae el padecimiento por causa de Cristo? El enemigo. Pero ¿quién soberanamente incluso usa eso? Dios. ¿Cómo sabemos eso? Mira aquí, ponga atención, ustedes también del Facebook. Siempre la persecución, la aflicción, el odio, el aborrecimiento del mundo viene por causa del enemigo. Pero para que veas que Dios es superior, Dios utiliza eso. ¿Quieren saber cómo? ¿Qué tuvo Saulo en su cuerpo? Un aguijón. Y el texto en Corintios 12, ¿qué dice? Dios ha permitido que un enviado de Satanás le abofeteara el cuerpo. ¿Quién le dio el aguijón? Dios por instancia, pero ¿qué utilizó Dios? El enemigo. El enemigo. Entonces, ¿qué estamos viendo ahí? Dios permite cosas. Dios permite sufrimiento. ¿Por qué? Porque ese sufrimiento nos lleva a la madurez. Ese sufrimiento, ¿qué tiene que causar? Debilidad en ti y fortalezca en lo espiritual. Por eso Saulo, ¿qué dice en Corintios 12? He orado al Señor para que me quite el aguijón. ¿Y Dios qué le ha dicho? No. No te voy a quitar, Saulo. Bástate en mi amor. Escucha lo que voy a decir. Si a Saulo, que era un predicador, si a Saulo, que era un convertidor de gente, de masas, si a Saulo, que era un excelente apologista, defensor de la fe, si a Saulo, que ha edificado iglesias y ha ganado 3 continentes para Cristo, a ese hombre le ha dicho Dios: no te voy a sanar. ¿Por qué tú te crees superior a Saulo? ¿Quién eres tú para decir: te decreto, te declaro que me sanes?
Si ni a Saulo le sanó. ¿Qué le dijo a Saulo? No te voy a sanar. Saulo, bástate en mi amor. ¿Por qué? Porque mi amor se perfecciona en tu debilidad. Respuesta de Saulo. Entonces ya no oraré más. Me callaré. Porque en mi debilidad Él se hace más fuerte. Entonces Saulo, ¿qué dice? Diga el débil, fuerte soy. Saulo vivió con ese aguijón que no sabemos cuál fue. Muchos teólogos piensan que fue sus ojos. Muchos, la inclinación es que Saulo sufría, era ciego. Otros hablamos de que tenía una enfermedad. La verdad es que no sabemos cuál fue el aguijón. No lo sé, yo no puedo decir. Pero sí fue una enfermedad que atacó el cuerpo. Otros piensan también que fuera muy... Esto es muy importante, hermanos. Entre paréntesis les voy a decir, mira. Hay dos posturas. La primera postura es los ojos. Porque él también va a decir eso en Corintios, ¿no? Que estaba un poco mal de los ojos. Puede ser. Pero según lo que estamos viendo en Corintios 12, para mí, hermanos, es algo que lastimaba su cuerpo porque él se está quejando en Corintios 12. Es como, no sé, como una aguja que está ahí. No sé, ¿alguna vez han sentido un dolor de espalda, de cuello? Duele, ¿no ve? No es insoportable. Para que Saulo se ore 3 veces al Señor, tuvo que ser un dolor que le lastimaba el cuerpo. Entonces, ahí entra la siguiente postura. La otra postura de muchos teólogos eruditos es que Saulo tenía una enfermedad en su cuerpo. Ahora entiendes por qué Saulo reclutó ¿a quién? A Lucas el médico. Lucas fue el médico de Saulo, aunque no sabemos qué tuvo. Son especulaciones, ¿no? Yo no sé, nadie sabe qué tuvo Saulo, pero de que tuvo algo, toda su vida. Muy bien, otros piensan que también estaba mal del pie. No sé, hermanos, puede haber especulaciones, no sabemos, pero sí había algo que Satanás hizo en Saulo y Dios lo permitió. Muy bien, y Saulo nos enseña algo muy importante. La debilidad nos lleva a depender más de Dios. Mientras Saulo más se sentía atacado, más se esforzaba en el Señor. De ahí que el mismo Pablo en Romanos 8:29, ¿qué diría? A todos los que aman a Dios, las cosas ayudan a bien. Él lo experimentó. Entonces, hermanos, Dios va a utilizar el quebranto, la humillación, la persecución, la enfermedad, el dolor, para que en esa situación nosotros dependamos más de Él. Mientras más débil nos sintamos, más grande se hace Él. ¿Por qué? Porque dependemos más de Él. ¿Acaso no te ha pasado a ti? Escuche lo que voy a decir. Cuando estamos sanos, a veces ya ni oramos. No oramos. Pero cuando viene enfermedad, ¿qué hacemos? Señor, por favor, ayúdame. ¿Sí o no? Entonces la enfermedad nos ayuda, pues, hermanos. Miren aquí adelante. Esto es palabra de Dios, por si acaso. Muchas veces lo que te está pasando es porque Dios está trayendo, esto es necesario, te está diciendo, para que aprendas a orar, para que aprendas a depender más de mí. Yo sé que te duele, yo sé que te lastima, yo sé que a veces no soportas el dolor, pero Dios dice desde el cielo, es necesario para ti, te va a ayudar. No lo vemos así nosotros, ¿no? Nos quejamos, es que duele, es que no aguanto. Y Dios desde el cielo, ¿qué dice? Es necesario para ti, te va a ayudar. Véanlo así, hermanos. A veces es necesario, como dije a alguien ayer acá, ¿no? Es necesario pasar por el valle del sufrimiento, hermanos. Es necesario. Es parte del proceso también. Qué interesante que Jesús dice, es necesario que padezca por mí. No, hombre. ¿Somos mejores que Saulo? ¿No? ¿Somos mejores que los discípulos? Entonces, ¿por qué no quieren los padecimientos? Amén, Señor. Todo ayuda a bien, a los que conforme a Jesús esperan. Entonces, ¿Dios qué utiliza? Bendiciones, pero también utiliza aflicciones. Por ejemplo, a Pedro. Hermano Alberto, ¿te acuerdas? Jesús le dice así a Pedro, ¿no? Pedro, te cuento algo. Satanás ha pedido permiso para zarandearte como a trigo. ¿Y saben qué es zarandear? Cuando agarras el trigo,
a una piedra lo azotas, ¿no ve? Ahí salen las migas del trigo. Y lo azotas, y lo azotas, y lo azotas. Eso es zarandear. Satanás te va a hacer eso. Ha pedido permiso. ¿Y Pedro qué dijo? ¿Y qué has hecho, Jesús? ¿Y Jesús qué dijo? Pero yo he declarado, te he bañado con mi sangre. ¿No? ¿Qué le ha dicho? Pero yo he orado. ¿Qué hizo Jesús? Oró. Yo oré para que no te falte la fe. Jesús va a permitir aflicciones. Muchas veces mandadas por la justicia divina y muchas veces mandado para bendición espiritual. Esa era pues la oportunidad, ¿no, hermano Esteban? Esa era la oportunidad que diga, no te preocupes, Pedrito, yo te unjo con mi sangre, yo declaro que Satanás está fuera de tu vida. No, Jesús ¿qué dijo? He orado. Jesús intercede por nosotros en oración. Y Él sabe que muchas veces lo que estás pasando tú hoy, ahora, te es necesario. Te hace bien, porque te acerca más a Dios. ¿Cuántos dicen a eso amén? Amén. Si es necesario, Dios, que pase esta enfermedad, así sea, Señor, te voy a glorificar, porque el creyente le glorifica en pruebas o no pruebas. Estamos llamados a servir al Dios a tiempo y fuera de tiempo. Mi fe no depende de bonitas circunstancias, mi fe depende de Cristo. Eso tienen que entender. Muy bien. Entonces Saulo aprendió una gran verdad. ¿Qué estaba haciendo? Ya estaba padeciendo por causa de Cristo. Le pasó a él y nos pasará a nosotros también. Punto número 2. Saulo en Jerusalén. Leamos, verso 26. Cuando llegó a Jerusalén, obviamente pasó 3 años y llega a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. No le creían. ¿Cómo lo ves esto, hermana Marta? ¿Quién hizo mal aquí? No le creyeron, dice. Llegó a Jerusalén. Me convertí. Alabado sea el Señor. Verdaderamente Jesús era el Cristo. Pero los discípulos, ¿qué han hecho? No te creemos, dudamos. ¿Hicieron mal los discípulos, hermana Marta? ¿O les damos también un voto a favor a los discípulos que no creyeron en Saulo? ¿Qué? Exacto. Entonces, aquí no tienen culpa los discípulos. O sea, él también se ha hecho ver así. Es normal que duden, pues, ¿no ve? Es normal, es natural. No es que cómo no le van a aceptar, cómo no le van a ver. Y más adelante los mismos apóstoles le van a ignorar. Pero a ver, veamos en un punto. Es natural, es normal que duden, ¿sí o no? Yo me imagino, incluso habían pensado, ¿no? Este Saulo está tan inteligente que se está haciendo pasar por cristiano. ¿No ve? Ir infiltrado. Es normal, es natural. Saulo está empezando y es normal que haya duda de parte de los discípulos. En especial, ¿por qué? Porque él había causado mucho daño ¿en dónde? En Jerusalén. Ahora, la segunda vista, hermano Israel, ¿te imaginas esto? Porque esto a mí de verdad me impresiona, hermanos. Saulo, ¿cómo salió de Israel? De Jerusalén. Con cartas. Voy a ir a matar, encarcelar y los voy a traer presos aquí a Jerusalén. Y los sacerdotes, ve Saulo, bendito sea el Señor, ve con Dios todavía, ¿no? Saulo va empoderado. ¿Cómo vuelve Saulo a Jerusalén? Creyente. Increíble, no puedo creerlo. Ahora imagínate, hermano Israel, ¿cuál haya sido la cara de los sacerdotes? De Anás, Caifás. Lucas no los refleja, pero imaginémonos también. Hermano Johnny, ¿te imaginas la cara de Anás, Caifás? Saulo va a traer presos, ya llegará Saulo. Vamos aquí a martirizar a los del camino. Llegó Saulo. Vamos. Predicando Saulo. ¡Wow! La cara, Lucas, ¿por qué nos reflejaste eso? Le voy a preguntar cuando esté en el cielo a Saulo. ¿Cuál era la cara de los sacerdotes? De Anás, Caifás, con grande vehemencia, ¿no?
Toma, firmado. Puede matar, puede encarcelar. Autorizado. Nadie puede oponerse a los planes de Dios. Hay una potestad superior. Y eso es Dios. Saulo vuelve convertido. Lo que Dios hace, ¿no? Y dice el texto que no le creían a Saulo. Es normal, es natural, está empezando. No sabían lo que había pasado en Damasco. Interesante porque hay mucho aquí, hermanos. Métete a la historia. La idea era que Saulo vuelva, en exagerando, algunos meses. Un mes, hermano Johnny, que pase y vuelva. Pero Saulo nunca volvía. 1 año, nada. 2 años, nada. 3 años, recién vuelve. Convertido nomás ya. Pues yo me imagino que los mismos judíos, wow, ¿qué pasó aquí? No, Saulo no le creemos. Es un infiltrado, es natural. Pero aquí vuelve a la escena un hombre especial que lo vimos en la lección anterior, en la lección 11, si no me equivoco, una vida a imitar y 2 vidas a meditar. ¿Quién vuelve a la escena? Bernabé. Leamos el verso 27. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor Jesús, el cual le había hablado, y como en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y es importante, hombres como Bernabé. Examen para ustedes. En la lección número 11, cuando vimos una vida a imitar, 2 vidas a meditar, hablábamos de que debemos imitar a Bernabé. ¿Qué significa el nombre Bernabé? No me hagan quedar mal. A ver, los del Facebook. ¿Qué significa el nombre Bernabé? Bernabé. ¿Se acuerdan los del Facebook? ¿Lo que están mirando? ¿Se acuerdan? Lo dije, ¿sabes? Ya aquí jálense toditos de la oreja, ¿ya? ¿Ah? Sí, pero hijo de consolación. Anoten, ¿ya? Bernabé significa hijo de consolación. Y veíamos en la lección número 11, cuando meditábamos un poco de Bernabé, Bernabé tenía un carácter ejemplar. Bernabé vendió todo y lo colocó a los pies de los apóstoles. Y fue un gran discípulo de los apóstoles y también quien comenzaría el mensaje allá en Jerusalén. Entonces vemos que tras la persecución levantada por Saulo y la dispersión, Bernabé se quedó en Jerusalén, juntamente con los apóstoles. Y de todos los discípulos, incluyendo los apóstoles que no creían en Jesús, en Saulo, ¿quién sí creyó? Bernabé. Este es un nombre muy importante. Ponga atención aquí, mire usted también del Facebook. Sin la conversión de Saulo, no habría cristianismo. Así de simple. Es un nombre muy importante. Pero sin la intervención de Bernabé, no tuviera éxito Saulo. Ponga atención. Muchos hablamos, y los del Facebook también. Queremos ser como Saulo, queremos ser predicadores como Pablo, ganar almas como Pablo o como Pedro. Pero no entendemos que detrás de esos hombres que hay otros hombres que han sido muy importantes para ellos. Bernabé es un hombre clave en la historia de Saulo. Y cuando nos vayamos al cielo, yo les aseguro que Saulo va a decir, gracias a Bernabé pude alcanzar mucho. Dios utilizó a Bernabé como utilizó a Ananías en su tiempo. Mire aquí adelante. 3 cosas hizo Bernabé importantes. Número 1, aportó para la obra en Jerusalén, en Hechos capítulos 6 y 5. Número 2, fue él quien creyó en la conversión de Saulo. Y número 2, mira aquí adelante, y ustedes también del Facebook. Número 3, ¿sabes por qué es clave Bernabé? Porque Bernabé va a ser el primero que va a llevar a Saulo al primer viaje misionero. Ponga atención. Lo que muchos no saben es que el primer viaje misionero de Saulo, quien encabezó fue Bernabé.
No fue Saulo. Saulo estaba aprendiendo de Bernabé. En el segundo viaje misionero, cuando se separan, ¿te acuerdas? Se separan, Bernabé toma ¿a quién? A Juan Marcos, y Saulo ¿a quién toma? A Silas. Se van, ahí comienza, y ahí cabeza ¿quién es? Saulo. Ponga atención y usted del Facebook, aprenda. El primer viaje misionero es Bernabé y Saulo, Bernabé y Saulo. Y luego Lucas, ¿cómo relata? Saulo y Bernabé. Por lo tanto, detrás del ministerio exitoso de Saulo, había un hombre llamado hijo de consolación. Y son hijos de consolación la cual la iglesia necesita. Uno que te crea, uno que cree en ti. Por eso mi misión, amados hermanos, yo creo en todo. Lo dije ayer en el estudio de 1 de Juan. Lo dije también aquí en el evangelismo. Yo creo en todos. Todos tienen capacidad, no importa la edad. Necesitamos Bernabés en las iglesias. El Bernabé dice, tú puedes, esfuérzate. Aunque estés de edad, aunque estés enfermo, tú puedes, levántate en el Señor. Ese tipo de hombres falta en la iglesia, hermanos. Pero en la iglesia, ¿qué hay? Los que murmuran, ¿no? ¿Sabías? Se comporta así. Le he visto en la ceja, le he visto en las alacitas a ese hermano. Criticones hay. Los que juzgan hay en las iglesias, pero pocos hay Bernabés, hombres de consolación. Hoy tristemente la iglesia solamente quiere condenar, pero la iglesia está llamada a la restauración. Escuche, pastores que están mirando acá. No cometa esa equivocación. Va a haber disciplina. Y al hermanito le hacen parar. Tú has hecho esto, has hecho esto, has hecho lo otro. Estás en disciplina. No hagas eso. La iglesia está llamada a la restauración. Tenemos que restaurar esa vida. Se equivocó, falló, tropezó. Muy bien. Pero hay que levantar al hermano, ¿sí o no? Hermano Johnny, ¿qué tú prefieres? ¿Uno que te apunte con el dedo o uno que te diga, hermano Johnny, voy a orar por ti, levántate en el Señor? ¿Qué prefieres tú? Lo segundo, ¿sí o no? Falta Bernabés, hermanos, falta Bernabés. Necesitamos gente como Bernabé, hijos de consolación, hijos que apoyen el ministerio, hijos que consuelen a los siervos, hijos que impulsen la obra evangelística. ¿Quién levantó a Saulo? Nadie le creyó. Hermanos, ¿puedo congregar? No. Estás mintiendo, eres un infiltrado. Hermanos, ¿podemos predicar? No. Fuera de aquí. Tú eres un perseguidor. Pero hermano Esteban, ¿quién vino? Saulo, levántate. Yo creo que tú conociste al Señor. Tú eres mi hermano. Ese tipo de personas falta, ¿sí o no? Eso falta, hermanos, acá. Por eso la lección 11, ¿cómo titulaba? Una vida a imitar. Imitemos a Bernabé. Está bien, queremos ser Saulos todos, Pablos, muy bien. Pero necesito gente Bernabé también acá. Bernabé. Y detrás de mí también hay Bernabés en mi vida. Uno de ellas son mi hermana María y mi mamá. Son mis Bernabés. Me apoyan. Hermanos, escuchen lo que voy a decir. Detrás de un grande ministerio, de una grande persona, siempre hay gente, hermanos, siempre hay, que te aconsejaron, que te apoyaron, que creyeron en ti. Falta Bernabés, hermanos, que crean. Y los de acá seamos Bernabés. Creamos que esta obra va a crecer. Creamos que esta obra va a llegar a la visión que tenemos. Creamos que de aquí a 5 años, Cristo es Rey, va a extenderse a otros ministerios. ¿Creen eso? Sean Bernabés, créanle al Señor, crean en la conversión, créanle a la palabra. ¿Qué hizo Bernabé? Apóstoles. Les presenta a Saulo. Él sí conoció al Señor Jesús. Él predicó en Damasco. Falta Bernabé, ¿sí o no? Falta. Continuamos. Verso 28. Y estaba con ellos en Jerusalén y entraba y salía. Ahora, aquí es interesante, Saulo va a complementar la historia, porque cuando Saulo llega a Jerusalén, y aquí vamos a otra especulación, a los del Facebook también, no sabemos cuánto tiempo Saulo estuvo en Jerusalén. Pero lo que creemos muchos es que no estuvo más de 1 mes. ¿Por qué? Por lo que él va a decir en Gálatas capítulo 1. Abre tu Biblia ahí. Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1.
Gálatas capítulo 1, verso 18. Gálatas capítulo 1. Él está relatando su trayectoria, su ministerio a los de Galacia. Y mira lo que dice Gálatas capítulo 1, verso 18. Después, pasado 3 años, subí a Jerusalén. En esa parte de la historia estamos. Para ver a Pedro. Y permanecí con él, ¿cuánto tiempo? 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor Jesús. Entonces recapitulamos la historia. Saulo está 3 años en Damasco, Arabia, Damasco, va a Arabia, luego vuelve a Damasco. Después de esos 3 años, va a Jerusalén. Y en Jerusalén, cuando Bernabé le presenta a los apóstoles, no estaban todos. ¿Quién nomás estaba? Pedro y Jacobo. 2 de los hombres importantes. Hermano, ¿dónde estaban el resto? No lo sé. No sabemos por qué no estaban ahí. Posiblemente hayan ido a edificar Samaria o Galilea, no lo sé, pero no estaban en Jerusalén. ¿Quién nomás estaba? Pedro y Jacobo, el hermano de Jesús. ¿Y Saulo con quién se encuentra? Con los únicos 2. Por eso, hermanos, por lo que él dice en Gálatas, 15 días, a mí me hace entender que no tuvo que estar más de un mes. No tuvo que estar. Para mí, ¿no? No sabemos cuánto tiempo estuvo, pero para muchos tuvo que estar poco tiempo. Con esto en mente, volvemos a Hechos capítulo 9, verso 29, y dice: y hablaba denodadamente en el nombre del Señor y disputaba con los griegos, pero estos procuraban, otra vez, matarle. Saulo escapa de Damasco porque querían matarle. Ahora en Jerusalén, ¿qué quieren hacerle? Quieren matarle. El perseguidor está siendo perseguido. El que tanto quería matar, ahora le quieren matar. Pero no los cristianos. Los judíos ortodoxos, y en este caso los helenistas, ¿no? El grupo griego. Otro día vamos a hablar de eso, ¿no? De los griegos. Pero eran griegos judíos que estaban centrados en la cultura helenista. Muy bien. Entonces, ¿qué estaba haciendo Saulo en Jerusalén también? Lo mismo que ha hecho en Damasco. ¿Qué ha hecho en Damasco? Predicar de Cristo, anunciar de Cristo, testificar de Cristo. Me convertí, gloria al Señor. Y otra vez los judíos, hay que matarle. Hay que matarle, ¿no? Verso 30. Verso 30. Cuando supieron esto los hermanos, le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a... Otra vez. Cuando supieron esto los hermanos, le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Esto a mí me quebranta, hermanos. ¿Sabes por qué? Porque a Saulo le han exiliado a Tarso. Esta es la escena. Saulo llega a Jerusalén, predica el evangelio, gente se convierte, gente no, hay duda, hay murmuración, pero lo que levantó algo fuerte fue: hay que matarlo, tiene que morir, porque está dando gran testimonio. Y entre eso, hermanos, ¿sabes qué se ha levantado? Otra persecución, pero por causa de Saulo. Entonces, y aquí yo me parte el corazón en esta historia, porque los hermanos, ¿qué dicen? Saulo, no queremos tener problemas. Vete a Tarso. Wow. O sea, los discípulos, los apóstoles, Pedro no le dijo, lo exiliaron, hermanos Johnny. Vete a casa. No queremos tener problemas. Vete a casa. ¿Dónde le han mandado? A Tarso. ¿De dónde era Saulo? De Tarso. Hermano Johnny, ¿cuánto tiempo crees que estuvo Saulo en Tarso?
exiliado, abandonado, sin ir a las misiones. ¿Cuánto tiempo creen que estuvo Saulo ahí? Hermanos del Facebook, ¿cuánto tiempo creen que estuvo Saulo? Exiliado en Tarso. Saulo estuvo en Tarso 8 años. 8 años sin predicar, sin ir a las misiones, exiliado. Se quedó en Tarso, hermanos. Sacaron a Saulo de la escena. Hermano Esteban, ¿te imaginas eso? A mí me duele el corazón. 8 años, hermano. 8 años en su casa. Sin hacer nada. La gente no entiende eso de Saulo. No saben que Saulo sí pasó un proceso. Pero no saben este tipo de cosas. Hermano Israel, ¿sabes cuántos años tuvo que pasar para que este Saulo empiece su primer viaje misionero? 14 años tuvieron que pasar para que Saulo salga a su primer viaje misionero desde su conversión. La gente no sabe eso. Este es el proceso de Saulo. Saulo fue exiliado, Saulo fue alejado. Ahora miren acá y tú vas a entender tremenda teología. Cuando Saulo llega a Tarso, Saulo es repudiado por su gente. Ponga atención y mire con atención. Hemos estudiado la vida de Saulo. Saulo era un hombre muy importante. Tenía estudio, tenía conocimiento, tenía un estatus social alto. ¿A qué secta pertenecía? Farisea. Y ellos, los fariseos, eran de dinero. Escuche lo que voy a decir. Para que Saulo fuera criado bajo los pies de Gamaliel, sus padres tuvieron que tener mucho dinero, mucha economía. Saulo no era ningún pobre. Él sí era un hombre importante, tenía un cargo importante. Cuando Saulo llega a Tarso, lo pierde todo. Familia, herencia, estatus, riqueza, lo pierde todo. Y esos 8 años, ¿con qué se sustenta? Haciendo carpas. Ahora entiendes esa palabra. Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. Y ahora vas a entender la mente paulina. Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. Verso 8. Filipenses capítulo 3, verso 8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor, por el cual, subraya eso, ¿lo he perdido? Todo. ¿Lo he perdido? Todo. Saulo cuando llega a Tarso, a su ciudad natal, ha perdido todo, hermanos. O sea, hermano Israel, le ha abandonado su familia, porque él ha decidido seguir al Nazareno, a Jesús el Nazareno. Chao herencia, chao prestigio, chao autoridad, chao miembro del Sanedrín, ya no eres fariseo. Todo lo ha perdido. ¿Por amor a quién? A Cristo. Saulo, 8 años, ¿qué estaba haciendo en Tarso? Trabajando como cualquier hombre, haciendo tiendas de campaña. ¿Es un hombre de impacto la vida de Saulo? ¿Ahora entiendes por qué Saulo es el hombre a imitar? Saulo lo perdió todo, hermanos, todo lo perdió por causa de Cristo. Y no conforme con eso, lo destierran a Tarso 8 años. Ahora, en estos 8 años, Saulo aprendió, ¿qué cosa?
Preparación. Estos 8 años a Saulo le ayudó para prepararse, para ejercitarse en la fe. Dios va a utilizar muchas veces eso en nosotros: la soledad, el destierro, el desierto. Va a utilizarlo. Lo utilizó en Saulo, lo utilizó en mí, lo utilizará en ti. Escuche lo que voy a decir. Muchas veces es necesario sufrir, hermanos, solos. Es necesario, hermanos. Es necesario, a veces, hermanos, es necesario que no haya apoyo. ¿Sabes por qué? Porque esos 8 años, Saulo, ¿qué aprendió? A depender de Cristo. Hermano Esteban, el grande ministerio, el exitoso ministerio de Saulo, ¿sabes qué le costó? 8 años, perdió todo, trabajó haciendo tienditas, se sostuvo, y esos 8 años tuvo que estar orando y estando con el Señor a solas, solamente con el Señor, para que después de su proceso, Dios lo saque de Tarso y conquiste 3 continentes: Asia, Europa, África. ¿Qué te enseña esto? Dios no utiliza rápidamente. Dios trabaja en nosotros con procesos. A mí me costó, hermanos. Antes de que llegue acá, ¿dónde estaba Fernando? Casi 3 años en una casita allá con 5 o 6 hermanos. Aprendiendo, siendo fiel, obediente, orando al Señor. Tuve que pasar eso, por eso no me arrepiento de todo eso. Tenemos que pasar el proceso, y tú que me estás mirando, tenemos que pasar por el valle del proceso. El desierto es necesario, la soledad es necesario, porque es parte del proceso. ¿Quieres ser como Saulo? Acepta el proceso. El quebranto es necesario, el dolor es necesario. A veces te van a dejar, hermanos, no te van a apoyar, ni tus hijos, ni tu esposa, no te van a apoyar. Pero recuerda que en esos momentos Cristo te va a sostener. Por eso dice Saulo, el mismo Saulo en Timoteo 2, ¿no? Yo estoy seguro, estoy confiado, porque sé en quién he creído, y Él guardará mi depósito en ese día, dice Él. Esta es la confianza que han aceptado los discípulos. Mira aquí adelante para finalizar, los del Facebook, ustedes. Cuando vemos la vida de los autores de Hebreos capítulo 11, Jeremías, Moisés, Abraham, Isaac, Jacob, etcétera, siempre vemos que han pasado un proceso. Siempre vemos que han dependido más de Dios. ¿Sabes qué? Mira aquí adelante. Y los que están pasando evangelismo también. El ministerio siempre va a ser exitoso, pero un ministerio exitoso va a costarte mucho, hermanos, mucho proceso. De tal manera, amados hermanos, que antes de el obrar para Dios, Dios va a tratar con tu carácter fuertemente, hermanos. Fuertemente va a tratar. Te va a lastimar, pero Él también te va a vendar, te va a curar, hermanos. Tienes que aprender a depender de Jesús. En los malos momentos es donde más te acercas a Dios. Ahí es donde más tienes que depender de Dios, de acercarte a Dios. Y alguien lo dijo, la mejor victoria es cuando caemos rendidos a la cruz de Cristo. Ahí somos vencedores. Saulo aprendió 8 años a estar con Cristo. ¿Qué estás aprendiendo tú ahora? El tiempo a solas con el Señor Jesús siempre trae fruto, hermanos. Siempre trae fruto. Siempre. Cristo le enseñó mucho a Saulo. ¿Qué enseña Dios ahí? Antes de usarte, te va a forjar y preparar. Último versículo, Hechos, verso 31. Entonces las iglesias tenían paz por medio de toda Judea, Galilea, Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y acrecentaban fortalecidas por el Espíritu. Hermano Nelson, han sacado a Saulo de la escena. Lo han sacado. Dios ha permitido eso, pero a veces yo no entiendo.
Solo Dios sabe lo que él hace, ¿no? Pero sabemos por el relato de la vida de Saulo que él fue un gran predicador. 14 años después, Saulo comienza su primer viaje misionero y comienza la obra evangelística. De perseguidor a ser perseguido. Y eso es lo que nos enseña Saulo. Dos cosas hemos visto en esta lección: la persecución y la preparación. Las dos cosas, ¿de quién vienen? De Dios. Él te va a mandar aflicción y esa aflicción te va a preparar. Pónganse de pie, vamos a entregar este tiempo al Señor. Ha sido un proceso largo la vida de Saulo y hasta acá hemos visto los frutos o los sacrificios por causa de la promesa. Saulo sacrificó su vida, sacrificó sus bienes, sacrificó su estatus y no hubo más que hacer. Saulo lo perdió todo por causa de Cristo y él no se arrepiente. Tanto que después de más de 18 años él escribe: aún lo tengo por basura. No he perdido nada porque he ganado a Cristo. ¿Qué estás dispuesto tú a perder? ¿Qué estás dispuesto tú a sacrificar por causa de la promesa? Saulo sacrificó todo. ¿Qué harás tú? Padre, te damos gracias por todo lo que tú nos das el día de hoy. No hay duda, Señor, de que Saulo es una vida a imitar, es un ejemplo a seguir. Bienvenidos a Proclama Estudio Viviendo con una perspectiva bíblica, en donde te damos las herramientas necesarias para que aprendas a estudiar tu Biblia.